Bienvenidos una vez más a esta transmisión aquí desatando pies y manos. Estamos en el gozo del Señor, prosperando en llevar estos estudios. Y pues sin mayor preámbulo vamos a dar entrada al devocional con nuestra hermana Marce, por favor. Le cedemos los micrófonos. Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, yo he estado hablando pues el tema ha sido los gentiles, ¿verdad? Y yo aquí me encuentro unos versículos, muchos versículos en la Biblia, que nos habla de cómo Dios nos ha aceptado, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Y encuentro en Efesios 2:19 que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, gloria a Dios, aquí nosotros como gentiles o como extranjeros ya formamos parte de la familia de Dios. Y pues esa es una gran bendición para mí y para todos debe de ser una gran bendición. Gracias a la misericordia de Dios y el sacrificio de su Hijo amado. En el versículo 20 de Efesios 2 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, como decía yo, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la misericordia del Señor y la misericordia de Cristo mismo, que es Dios. En Cristo estamos vivos todos los que hemos oído y creído, sean judíos o sean extranjeros. La palabra de Dios es nuestra esperanza desde el día en que oímos y creímos. Ahora debemos crecer en el conocimiento de su voluntad, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, que dice lo siguiente, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto nos lo dice el apóstol Pablo, que se goza de que los gentiles hayamos sido llamados y nos invita también a que nos preparemos, porque ellos están orando por nosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, pues el conocimiento de Dios, nosotros vamos a tener ese conocimiento a través de estar en contacto con la palabra de Dios. Todos los días, dice siempre, debemos estar en comunicación y esa comunicación pues es a través de la palabra de Dios. Dice, para que seamos dignos y estemos agradándole en todo, ya que por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice que ya somos justificados por medio de la fe. Tenemos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados a través del sacrificio de Jesucristo, somos perdonados, nuestros pecados han sido perdonados y la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros, los extranjeros y los gentiles o los gentiles. Y dice, y no de nosotros, sino de Dios, para que nadie se gloríe, como nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creciendo en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la invitación que tenemos como santos, porque dice hemos sido santificados, somos ya conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, estamos, pues yo diría,
que obligados, o no sé cómo lo podré yo decir, en que debemos estar preparados para toda buena obra. ¿Y cómo es que lo vamos a lograr? Bueno, pues conociendo las escrituras, porque si nosotros no conocemos las escrituras, pues ¿cómo podemos llegar al conocimiento de Dios? La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios pues siempre se va a cumplir. En Cristo tenemos redención de pecados y todos los que hemos creído por su sangre, todos los que hemos creído por su sangre, pues tenemos esa redención, según las riquezas de su gloria, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7, que nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su sangre. Bueno, yo haciendo pues un análisis conciencia, ¿no? De qué grande es la misericordia de Dios para nosotros, los gentiles, los pecadores, los que hemos pecado. Que su misericordia no tiene límites. El Señor es grande en misericordia y en verdad. Y el Señor tuvo a bien, pues en este caso, pues llamarme a mí también, ¿verdad? Por su gracia, no porque yo tenga algún don o porque yo sea diferente, sino porque el Señor en su infinita misericordia no tiene preferidos, podría yo decir eso, ¿no? El Señor no tiene preferidos. El Señor, pues yo creo que mira el corazón, porque así lo dice en la Biblia. El Señor mira el corazón y el sacrificio de Cristo no debe de ser en vano. El sacrificio de Cristo nos debe de redimir, nos debe de hacer conciencia de cuán grande fue su sacrificio, que nadie en este mundo ha hecho un sacrificio semejante a él. Entonces, pues creo, en mi caso, me siento muy agradecida por esa misericordia y esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias todos los días de mi vida y espero siempre poderlo hacer. Y me siento con un compromiso en cuanto a que entre más le conozco, más tengo que agradecerle y más me rindo ante su gloria, su gracia. Y me siento ese deseo de poderle servir de alguna manera. Que Dios me muestre qué dones tengo yo para que en forma de lo más humilde pueda yo ser útil a la obra de Dios. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por el devocional. Tomemos en cuenta que este estudio, se los quiero compartir, lo estamos viendo. ¿Por qué empezamos con un devocional? ¿Por qué no empezamos con una alabanza? ¿Por qué no empezamos con una música? Muy particularmente, un servidor piensa que en el tiempo de la iglesia primitiva, así como, y esto lo traigo a colación porque pues yo imagino cómo se tomaban los elementos de la Santa Cena, ¿no? Entonces me imagino a todos congregados, pues no vas a ponerte a tocar y alabanzas, ¿verdad? Para decirle a todo mundo que estás ahí que fueran y te maten. Entonces creo yo que Sí, ahorita con los devocionales, pues es la manera en que nosotros ahorita, no haciéndolo como una doctrina, pero fue la forma en que Dios puso en nuestro corazón, pues, iniciar los estudios, ¿no? Para dos motivos, para ir a ponernos a cuentas a Dios y adentrarnos un poquito más a la presencia de Él y poder dar el estudio, el contenido del estudio, y el otro para que participemos de alguna manera, porque el objetivo de evangelizar es hablar la palabra de Dios. ¿Y cómo hablarán la palabra si no se habla?
Entonces, el motivo de los devocionales es que los participantes hablen la palabra de Dios. Y eso lo puedan llevar a sus vidas y así sucesivamente. Por ello, tenemos un rol y un programa donde, conforme se van uniendo a nuestro grupo y van sintiendo ya en su corazón compartir, pues lo pueden hacer. Aquí es un espacio donde se puede hacer perfectamente. Muchas gracias, hermana, por este devocional. Acompáñenme a Mateo 8, por favor. Y en lo que se ubican en Mateo 8, ya vimos en los primeros capítulos que Dios muestra que Jesús tiene autoridad. Es Dios mostrando que Jesús tiene autoridad. Y bueno, dimos lectura del capítulo 1 hasta el capítulo 13 y compartimos varios conceptos a través de los cuales debemos nosotros reflexionar exhaustivamente por la siguiente manera. Estamos viviendo ya tiempos, y lo vimos en el estudio de profecía, estamos viviendo tiempos increíbles que nunca se habían visto en toda la historia de la humanidad, a través de los cuales vemos movimientos que expresan la voluntad de Dios manifestada. Entre esos movimientos, dice segunda de Timoteo 3:9, y su insensatez no irá más allá porque será manifestada a todos. Y compartíamos en el estudio de profecías que se acaba de estrenar, que es impresionante que vinieran aprobando la política de género, en donde eh, los niños podían escoger su identidad de género, así como le llamaron. Pero lo que es impresionante es cómo eso fue detenido. Se detuvo, de la noche a la mañana se detuvo. Y no por la voluntad de un hombre, quiero aclarar, sino por la voluntad de Dios, ya que escrito estaba, y lo expresó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la segunda de Timoteo 3:9, su insensatez no irá más allá. Y ese no ir más allá era que fue detenido. Y fue detenido. Fue detenido todo el ataque contra la Biblia, donde ya ni siquiera podía darse lectura en las escuelas. Ahora vemos que viene a ser obligado, obligado, y que hay el programa de repartición de Biblias a través de estas instituciones y más allá de eso. Eso es detener. Eso es que un insensato no vaya más allá. O sea, Dios les pintó su raya. Y bueno, antes en alguno de los estudios habrán visto que compartimos también este tema, pero hablábamos de esa insensatez desde otro punto de vista, a través del cual la insensatez de los hombres se manifestó a través de las leyes porque aprobaron todas estas cosas legalmente. Entonces ahí vimos la insensatez manifestada. Y ahora vemos que esa insensatez ya no fue más allá. Y fue detenida, como lo dice el versículo 9. Y es por ello que, pues, siempre estamos exhortándolos a que hoy es tiempo de llenar las lámparas, hoy es tiempo de beber hoy es tiempo de darnos cuenta que nosotros somos esa tierra que bebe la lluvia, que cae muchas veces, para producir hierba provechosa. ¿Y esa hierba provechosa para qué es? Para dar alimento. Para dar alimento porque ¿cómo podremos nosotros hablar la palabra de Dios? Y ahorita vamos a ver la importancia de hablar la palabra de Dios si no estamos llenos de la palabra de Dios. Van a ver que al final de esta lectura se van a dar cuenta qué tan importante es que ustedes estén y que todos nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, y más aún por amor al prójimo. Tu entrega a Cristo, como lo vamos a ver en este capítulo, y todo lo relacionado es por amor al prójimo. Tú ya eres salvo.
O sea, eso ya te lo dio Dios. Tú ya eres salvo. Ahora Dios te invita a crecer, a tomar de esa lluvia y producir hierba provechosa. Evidentemente, dentro de este capítulo vamos a entender varios aspectos a los cuales vamos a dar inicio a la lectura. Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Amados hermanos, en el estudio anterior de esta secuencia de Mateo, vimos claramente que Dios dio testimonio de Cristo. Habló y expresó a través de lo que Cristo fue haciendo el poder que había puesto en él. Y ahora, a partir del capítulo 14, vamos a ver que Jesucristo muestra la autoridad y las facultades que Dios le dio. Porque como dijo el pergamino cuando lo leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces vemos que Jesús entra a la casa de Pedro y toca a su suegra y la sana. Jesús tenía esa autoridad. Y no lo vemos que recitó un algoritmo, no lo vemos que fue al boticario, no lo vemos que se metió a la cocina, no lo vemos que agarró hierbas, las hirvió, y el menjurje de la tía no sé qué, ya iba a decir un nombre que no quiero, o sea, me dan de porrazos. Entonces, vemos ese tipo de circunstancias y Jesús no lo hizo. Jesús simple y sencillamente la tocó. Eso es digno de destacarse. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4. Pero vamos a puntualizar que llegaron muchos demonios y con la palabra los echó fuera. Hermano mío, muchos se hablan en algunos lados de liberación y vas a ver chats y vas a ver personas diciendo, ven a una liberación, ven a una liberación. Hermano, yo te digo una cosa, lo que libera es la palabra. Pero aquí hay una combinación que tenemos que entender. En nosotros la palabra echa fuera porque tenemos a Cristo. Eso hace una representación, es Jesucristo con la palabra echando demonios. O sea, uno más uno echa fuera a los demonios. Tienes a Cristo, con la palabra echas fuera demonios. Cabe destacarse, y tal vez alguno de los que nos están viendo, a los que les damos con todo cariño las gracias de estar poniendo seguimiento a estos estudios, muchos de ustedes les habrá pasado, o inclusive aquí los presentes que ya habrá oportunidad de comentarlo, llegar a algún lugar donde sabemos que se practica la confusión, la perdición, se toma, se bebe, y que los que están adentro reaccionen, pero no reaccionan los que están adentro, reaccionan lo que tienen dentro de ellos. Lo que ellos traen dentro de sí mismos es lo que reacciona. Y el cristiano que no entiende eso va a tener muchos problemas, porque se va a ir a meter a un lugar
donde esté el negocio sea tratar con esas personas enchamucadas. Entonces hay muchos bares, hay muchos lugares donde el negocio es que vengan personas que tienen demonios a consumir esos lugares, y hay prostitución, hay juego, hay tomada. ¿Y cómo se nota? ¿Por qué? Porque hay de entre ellos promiscuidad. Hay lo que Dios abomina. Aunque no se esté practicando en el lugar, pero se congregan homosexuales, se congregan promiscuos, gente adúltera, etcétera, 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 etcétera. Hay hechicería, que es el azar, el juego. Hay juego, que es hechicería en la Biblia, y un sinnúmero de cosas. Y entonces ahí vas tú, creyendo que vas a ir a jugar, perdón, creyendo que vas a ir a jugar póker o que te vas a echar una copita, dices no pasa nada, y cuando te das cuenta, te corren del lugar y te meten ahí un privado y te dicen, ese esquema no, echa tus patitas para allá y vete. Y entonces tú agarras y te ofendes sin darte cuenta que ellos sí se dan cuenta que tú eres un santo de Dios. ¿Por qué? Porque has sido apartado. Y aun cuando estés en desorden, Dios no te ha desechado. Y ellos lo saben. Entonces yo he recibido llamadas y comentarios de personas que me dicen, ay, es que me hicieron. Digo, pues, es que estás en el lugar donde estás en, perdón, es que me acuerdo y se me quiere salir el enojo santo. Entonces te hablan y te dicen, ah, es que fíjate que estoy aquí. Te dicen, estoy en tal lado. Y mira que me está pasando esto, ayúdame, que no sé qué. Le digo, pues es que se te ha dicho que no estás en el lugar que Dios te puso. Estás en el lugar que tú elegiste. Entonces, llegas ahí y en vez de tú echar fuera a los demonios, como no estás lleno de la palabra, los demonios te echan fuera a ti. Eso es lo que pasa. A Dios gracias. No pasa de más allá de eso, ¿verdad? A Dios gracias. Pudiera ser que te lastimaran, pero Dios nos guarda aún en nuestra ignorancia. Entonces, repito, para todos los que nos ven, que prendan las antenas, que, ok, la consecuencia de tener a Cristo en el corazón y no la palabra es que en vez de que eches fuera a los demonios te van a echar fuera a ti. Por eso, vamos a ver más adelante lo que sucedió cuando Cristo se presentó con unos endemoniados, que ya es otro punto. Entonces, sigamos adelante porque yo me gustaría extenderme con esto porque ahorita pues he tenido algunos casos así. Y ¿sabes qué es otra cosa que también pasa cuando hacen eso? Están menospreciando lo que Dios les ha dado, porque desprecian el lugar donde los puso, la circunstancia donde los puso, lo que les ha dado, limitado o extendido, depende de la circunstancia, pero hacen eso de un lado y van y buscan lo que creen que quieren. Pero el único que sabe qué es lo que realmente queremos es Dios. Por eso la voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque Dios nos da lo que verdaderamente queremos y que no nos damos cuenta que eso es lo que va a satisfacer nuestra vida. Sigamos adelante y repetimos el versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Con qué sanó a los enfermos? La palabra. ¿Con qué puedes sanarte tú? Con la palabra. Entonces tú puedes ir con el doctor, ir y venir y volver a venir. Y ¿sabes qué? No estás en la palabra. No estás sanándote con la palabra. Ahora nosotros tenemos acceso a sanarnos con la palabra. Ok, entonces hay una relación entre
no ser sano y que la palabra te va sanando. Piense lo que estoy hablando, porque podríamos decir sanar como una gripa, sanar como un no. Dije ser sano. ¿Tú no eres una persona sana? ¿Eres una persona que cuando está conviviendo no convive sanamente? Tienes que ser sanado por la palabra de Dios. Un pastor a mí me discipulaba y entre eso decía lo siguiente. Pastor Gustavo siempre decía que la palabra de Dios era como si viniéramos conectados a una cañería de agua sucia, que cuando llegamos a Cristo, Jesús nos conecta a la cañería de agua limpia. Y que conforme vamos leyendo la palabra, esa agua drena, 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 hasta que limpia todas las partes de esa cañería. Y creo que de alguna manera aquí es donde está expresado. No creo, está expresado. Porque Dios sanó con la palabra. Entonces, ¿qué dijimos? Llegas a un lugar donde hay mucho enchamucado y eso implica personas que están conviviendo no de manera sana. ¿Ya me dieron cuenta? Ya, o sea, ¿ya me dieron cuenta de lo que estoy diciendo? Un síntoma de alguien enchamucado, digámoslo así, es que no lleva una convivencia sana. ¿Cómo vamos a sanar a esa persona? Con la palabra echamos fuera al demonio que trae y sanamos su conducta. ¿Para qué? Para buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Somos instrumentos divinos, a Dios gracias, de nuestro Señor. Vamos al verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es importante que leamos el versículo de Isaías, si me gustan acompañar. Hay algunos, en este versículo se congregan varias personas con varios puntos de vista respecto a él, de los que no vamos a mencionar, pero sí vamos a leerlo porque si lo está mencionando, si se está mencionando, debe tener su relevancia. Así como yo les dije, el Espíritu de Dios está sobre mí, sobre mí. Tiene su importancia saber que el Espíritu de Dios estaba en Jesucristo. Él es el Verbo. Pero el Espíritu de Dios estaba en él. Ese Espíritu que ahora tenemos nosotros, los que le hemos recibido. Porque por la gracia que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos reconciliación con el Padre a través de ese Espíritu Santo que pone en nosotros, se amalgama para ser apartados, para ser santos, para ser santificados. Isaías 53:4 dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Recuerden que en la cruz del Calvario, por eso quería que lo leyéramos, en la cruz del Calvario, muchos dijeron de él, médico, sánate a ti mismo. Muchos dijeron de él, bueno, esas fueron las palabras de Jesús. Antes de él ya ser llevado a la cruz del Calvario, Jesús dijo, de cierto os digo que ustedes me dirán, médico, sánate a ti mismo. Y cuando él estaba en la cruz, ¿qué le gritaban? Si eres hijo de Dios, sálvate, sálvate. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para que llegado su momento, les fuera revelado lo que Jesús había dicho anteriormente y que en el momento del juicio no hubiera pretexto alguno de su eh,
rechazo para Jesucristo y consecuentemente más para Dios. Regresando a nuestra lectura, vamos al versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos, versículo 21, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, vamos a ver que Jesucristo habla estas palabras para hacerte entender lo que debe de brotar en tu corazón para ser un verdadero discípulo de Cristo. Para ser un verdadero discípulo de Cristo, debe de brotar en tu corazón esas ganas de seguirle sin importar dónde vas a reposar la cabeza, sabiendo que le perteneces y que Él te llevará a donde su obra haya sido predestinada a través de tu vida. Y Él te llevará probablemente te podrá llevar de una ciudad a otra predicando el Evangelio, que no es lo mismo a que tú, por tu gusto, digas, voy e iré y haré. Como dijo el apóstol Pablo, ¿por qué dicen? No, dijo, perdón, como dijo el hermano Jesús Santiago en su epístola, dijo, ¿por qué dicen ustedes iremos y haremos cuando es el Señor el que dispone? ¿Cómo podemos creer que fuimos predestinados para buenas obras que Dios diseñó de antemano, si a la hora de la hora nosotros vamos a definir a dónde iremos y qué es lo que haremos? No, 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 no. El momento que somos santificados, somos predestinados y debemos de saber que en nuestro corazón debe de brotar ese gozo por hacer la voluntad y gozarnos por a dónde nos llevará el Señor. Es la aventura más grande de nuestras vidas. Y les tengo una noticia, solo se puede vivir ahorita. El mundo en el que vivimos es el medio ambiente perfecto para conocer la palabra de Dios y para haber manifestado delante de nuestros propios ojos que lo que escrito está es verdad, que es muy cierto que Cristo echa fuera demonios y con la palabra sana, que Cristo con la palabra los echa fuera y sana. Eso es muy, muy, muy importante y no va a haber otro lugar donde puedas experimentar. Y para todos los que nos ven y los jóvenes que nos están viendo, que quieren ver cosas extraordinarias, agarrar un palito y hacer que se levante la mesa, pues te tengo una noticia. La palabra de Dios no hace que se levante una mesa, hace que se levanten los muertos. La palabra de Dios no hace así y se van los fantasmas que sacan tu espíritu. La palabra de Dios hace que en ti llegue el Espíritu de Dios, que en ti entre el Espíritu Santo, solo con la palabra de Dios, solo a través de confesar a Cristo como Señor y creer que Dios le resucitó de entre los muertos, podrás ser salvo y que brote de ti y que entre en ti ese Espíritu Santo de Dios y que amalgame para que tú, al final de los días, tus pecados hayan sido perdonados y pagados, pasados, presentes, futuros.
no como un motivo para pecar, sino como el agradecimiento de haber sido librado de la muerte, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Vamos a ir a nuestro corte de 9 minutos y regresando viene el desenlace y la conclusión de este capítulo 8 de Mateo, el cual no debes perder. Vamos hasta el final, donde Dios va a seguir hablando en tu vida. Para ti que nos ves, solo va a ser un breve corte, pero para nosotros los que estamos en la sala es la oportunidad de poner un cafecito, tomar todos estos elementos y también prepararse para sus comentarios a nuestro regreso. Ya estamos de regreso y como comentábamos, la palabra Cristo con la palabra nos da testimonio de las cosas tan valiosas que Dios nos dio a través de la gracia, a través de la obra de Jesucristo en la cruz, a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros. Y gloria a Dios que lo hizo, porque no habría salvación. Gloria a Dios que existe el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Isaac. ¿Qué sería de la humanidad si Dios no se hubiera manifestado? Y luego a todos los que, y este va para todos los que nos ven y dicen que Dios es injusto. Un Dios injusto, si existiera, porque Dios solo hay uno, pero si existiera, haría la creación, ya se echó a perder mi creación, ya la deja botada. Hasta que se destruya hacemos otra. No, 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 no. Dios en su soberanía, con todo y lo que quisieron hacerle, as- as- con toda la rebeldía y todo lo que se manifestaron en contra de él para destruir su creación, Dios la rescata. Y somos una generación privilegiada porque estamos viviendo ese rescate. No estamos bajo la ley. Para todo el que recibe a Cristo ya está bajo la gracia y lo estamos viviendo y es lo que compartimos con todos ustedes hoy. Y todos los que estamos aquí, pues damos testimonio con nuestra participación de ello. Sigamos con nuestra lectura, yendo al versículo 24. Veníamos diciendo que Jesús entró a la barca y sus discípulos le siguieron. Vamos al verso 24 y dice así: Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Veamos aquí aspectos fundamentales de ahora para todo cristiano. Nosotros que estamos en el estudio Desatando Pies y Manos, le quiero recordar que prepararnos a través de este discipulado está enfocado a ayudar a estos hermanos que siendo salvos no caminan en el Evangelio, lo que nos hace recordar a Lázaro, porque por la palabra de Cristo salió, porque Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, y por la palabra de Jesús salió. Y dice la palabra de Dios que salió atado de pies y manos con un sudario en la cara. Y esto nos representa a nosotros el arduo caminar en el mundo, las obras que hicimos en la carne, por lo que nuestras manos están atadas, y el velo que cuelga sobre nuestras cabezas, más bien colgaba sobre nuestras cabezas, a través del cual no podíamos ver la palabra de Dios ni entenderla.
mucho menos caminar en el Evangelio y mucho menos hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, porque tenemos manos atadas, pies atados y el sudario, el velo en la cara. A lo cual Jesucristo ordenó a los discípulos desatarle y dejarle ir, dándonos a entender que es a través del discipulado que, y discipulado no lo hablo con que, me voy a meter un estudio en línea, no, no, no. Es tomar a una persona, ver sus circunstancias y a través de la palabra desatarlo. Eso es de lo que estamos hablando. No decirle, oye, pues te recomiendo, métete a un estudio para que te, como dijeron los discípulos, oye Jesús, mándalos a buscar de comer. Y solo un pequeñito con 2 peces y 5 panes tuvo la fe suficiente para darle a través de Cristo de comer a 5,000. Y esos 2 peces y esos 5 panes para un servidor representan 2 versículos y 5 salmos. Y con eso dieron de comer a más de 5,000, sin contar hombres, digo mujeres y niños. Ojo. Entonces nosotros estamos llamados a con la palabra hacer desatarlos, desatarlos. Ya no, ya el tiempo ya estos tiempos que estamos viviendo, no basta. Está bien llevarlos a los pies de Cristo, está bien darle su herencia en Cristo Jesús, perfecto. Está bien ir en la calle y decirles, hermano, te tengo una noticia. ¿Crees que eres pobre? Pues te voy a decir algo. El mundo te ha engañado, porque tú desde que naciste, desde antes de nacer, ya tienes una herencia. En Cristo Jesús somos coherederos juntamente con Cristo. Y bueno, eso está bien. Pero ahora Dios nos invita a no solo resucitar esos Lázaros, sino desatarlo y como dijo Jesús, desatarle y dejarle ir. Lo disipulas y lo dejas ir. Tenemos testimonio de nuestro pastor, Alejandro y Armando, que fueron discipulados por un evangelista, por un misionero, y al pastor Alejandro lo tomó junto con un grupo de amigos de él, eran 10 jóvenes, y les dedicó, tengo entendido, 2 años, les dedicó a esos 10 jóvenes, los instruyó para ver lo que vemos hoy. Hoy vemos el ministerio de la obra de Vida Nueva. Hoy vemos también la obra del Instituto Teológico y vemos todo eso empezando en una casa con 10 hippies, 10 muchachos hippies, que así como consumieron al mundo, también consumieron la palabra de Dios. ¿Y qué fue más fuerte en ellos? Lo que Dios les dio. Y lo que el mundo les dio se diluyó, desapareció. Hermano, tú que nos ves, si tienes alguna dependencia de algo, créeme que con la palabra de Dios, eso va a pasar y se te va a ir. Y para cuando te das cuenta ya ni lo vas a recordar. Y dependencia dije, para no enfatizar en comida o en bebida, porque siempre quieren enfocarlo a eso cuando yo hablo de dependencia. Si no, Dios nos llamó a depender solo de Él. ¿Por qué se afanan en qué van a vestir, en qué comerán? ¿Qué no saben que vuestro Padre tiene conocimiento de todas esas cosas? ¿Y acaso no se las dará? Si viste a los lirios del campo para luego ser quemados fuera, tanto más que hará por sus hijos. Entonces vemos que los discípulos están en la barca y subieron a la barca demostrando la fe que tenían en Cristo. Y luego despertaron a Cristo demostrando su falta de confianza en Él. Qué impresión tener un montón de hermanos caminando
con fe en Cristo, pero sin confiar en Él. O sea, dicho de otra manera, tengo fe en Jesucristo, pero no confío en la palabra de Dios. ¿Cómo voy a echar fuera a los demonios entonces? Vean toda la enseñanza que Jesús nos está dando aquí. Repito, para que lo anotes y lo tengas bien presente. Confío en Jesucristo, o sea, tengo fe en Jesucristo, pero no confío en la palabra, no confío en lo que escrito está. Luego entonces, no vas a sanar, vas a seguir, como dice la canción, cayendo en los mismos errores. Una y otra. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez, ¿y para qué te digo, verdad? Y vas una y otra cantando esa canción. ¿Por qué? Porque tengo fe en Cristo, pero no confío en la palabra. Espérate, Shuma, es que tengo aquí a mi perrita. Ya, Shuma, quieta. Es un cachorro y nada más quién sabe qué quiere. Pero ahorita no podemos interrumpir. Entonces vemos que Jesucristo, Dios nos representa con esta situación. Dios predestinó, preparó esta situación, para que hablemos correctamente, la preparó para que todos entendamos que estos discípulos que subieron a la barca con Jesús tenían fe en Cristo, pero no confiaban en la palabra. Hermano, toma nota para que eso no te acontezca a ti. Sigamos con nuestra lectura porque es vasto el número de versículos y queremos llegar a los comentarios de la sala. Verso 28. Cuando llegaron a a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Verso 31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron y viendo y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Le rogaron a Cristo que se fuera. O sea, oh Dios mío. Por eso dijo Jesús que cuando fuéramos y no nos recibieran, sacudiéramos el polvo de nuestros pies y nos fuéramos. Hermanos que nos ven, escucha bien lo que te voy a decir. Si estás evangelizando en las calles, en cualquier lado, pon mucha atención. En aquel tiempo, si no te recibían, él estaba hablando de judíos que crecieron con la ley. A lo cual Jesús les dijo, vayan a las casas, ¿de quién? De esos judíos, ¿verdad? Para dar testimonio de que el reino de Dios se acercó a ellos. Y si no los reciben, sacudan el polvo de sus pies y váyanse en testimonio de que el reino de Dios se acercó a ellos. Al día de hoy, cada una de las personas que vemos a nuestro alrededor están llamados a ser templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Perdón, corrijo. Cada una de las personas que ven están llamadas a ser templo de Dios, a recibir el Espíritu Santo y a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Los que veas. Sin embargo, si tú al acercarte a alguien no te recibe,
sacude el polvo de los pies y retírate. En este tiempo, para dar testimonio que el reino de Dios se acercó a ellos, pero no como para condenación, sino para orar por esas personas y que Dios en su misericordia, a través de que tú te hayas acercado, de alguna otra manera, Él termine la obra. Y en eso sí puedes tener fe. En que si tú llegaste a darle testimonio a alguien y no te recibió, diste tu testimonio, pero ten fe que de alguna u otra manera Él se va a acordar de ti, porque alguien más le va a hablar y va a recibir a Cristo. Esa es la fe que profesamos y que debemos de tener. Pero aquí vemos que esta ciudad que estaba bajo la idolatría, ¿y qué tipo de idolatría tenían? Amor al dinero. Para estos ciudadanos, para estas personas que vivían ahí, no les importaba tener unos endemoniados feroces, esa pandilla de personas. No les importaba, porque lo que les importaba es que habían ganancias a través de la venta de los cerdos o de alguna otra actividad, pero la Biblia nos muestra, la palabra de Dios nos muestra que estos cerdos representaban algo importante para ese pueblo. Si bien eran su sustento, o tal vez de ello vendían y tenían una manutención. Quizás su manutención provenía de la venta de esos cerdos. Y qué impresionante situación de estos incrédulos que viendo la obra de Dios, rechazaron contundentemente la dádiva de Dios por la seguridad de la carne, por la seguridad del mundo. ¿Cuántas personas rechazan a Dios por la confianza en sus negocios, por la confianza en sus amigos, en su trayectoria política, por su confianza en su trayectoria empresarial, social, y qué podríamos, todo lo que termine en al, social, empresarial, political, todo eso, y rechazan a Dios, porque saben muy en el fondo que seguir a Cristo es dejar que los muertos entierren a sus muertos y que no tengas donde reposar la cabeza y subirte a esa barca junto con Él para que en medio de aguas turbulentas te sostengas bajo la fe en Cristo y la confianza en su palabra. Con esto entonces hemos terminado el capítulo 8. Tenemos bastantes minutos todavía por delante. Quiero terminar mi participación con los comentarios de Spurgeon de lo que hemos seguido dando trayectoria. Y estos son los comentarios de Spurgeon respecto a este pasaje. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cómo? ¿Una tormenta donde está Cristo? Sí, así suele ser. Si todo parece calmo, puedes preguntarte si Cristo estará allí. Pero cuando entra en la barca y sus discípulos le siguen, no es de extrañarse que el diablo venga detrás de él, o sea, detrás de Jesucristo. Jesús dormía. Aquí está la debilidad de la humanidad. Y aquí está también la fortaleza de la fe. Jesús se fue a dormir porque aquel bote estaba en manos de su Padre. Y él lo cuidaría, lo cuidaría. Jesucristo lo cuidaría. Y Dios, esa barca estaba en manos de su Padre. Mucho cuidado a lo que nos está expresando el autor. Algunas veces lo mejor que podemos hacer es irnos a la cama si estás preocupado y no puedes hacer nada. Vete a dormir. Váyanse a dormir. Es la cúspide de la fe poder despojarnos de toda preocupación y sentir si el Señor se preocupa por mí. ¿Por qué no habría de dormir?
Dormir era lo mejor que Jesús podía hacer para renovar su energía corporal y prepararse para el momento en que se necesitara sus esfuerzos para librar a sus discípulos del peligro. Estos son los comentarios de Spurgeon respecto de este tema. Y bueno, sin más preámbulo, invitamos a la participación de todos con sus comentarios. Adelante, hermana Betty, por favor, si nos gusta compartir. Sí, con respecto a Mateo 8:17, en la parte donde dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, estaba checando y hay otra concordancia en Primera de Pedro 2:24 que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cristo cargó nuestros pecados, llevó la condena y el castigo, y cuando lo recibimos, andamos en una vida nueva, con el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Y en esa parte donde dice que cuyas heridas fuiste sanados, por medio de las heridas de Cristo en la cruz, recibimos sanidad espiritual de la enfermedad mortal que es el pecado. Como mencionaba el maestro, Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir sanando a través de su palabra, porque dice es el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, a través de su palabra, Él nos va a ir sanando. Y también, pues, quería comentar sobre la parte de que a veces, pues, se puede uno involucrar con personas y ese tipo de personas que no son creyentes, pues a veces hacen invitaciones a lugares a los que no debemos de ir, porque nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque si no, pues abrimos puertas para, para que entren, pues se puede decir, demonios, Hermana pero Betty, también, nada más déjeme comentar algo ahí. Sí sí, podemos ir, pero como usted bien dijo, llenos de la palabra de Dios. O sea, sí, Jesús bajó y se enfrentó a unos endemoniados. O sea, Jesús no dijo, no, no puedo ir ahí. No, fue ahí a llevar la sanidad. Pero chequen lo que estoy diciendo. Jesús entró, haz de cuenta que entró al bar y echó fuera a sí, los demonios. Y los del bar le dijeron, oye, por favor, no amueles, me estás echando a perder el negocio, salte. O sea, ¿sí podemos ir? Sí, sabiendo que ¿verdad? tenemos una misión de echar fuera demonios. Nada más era Sí, aclarar eso. Adelante. y también pues hay un versículo de Lucas 10:19 que dice que aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero como mencionábamos, siempre y cuando que tengamos esa llenura de la palabra de Dios, porque si no, es Porque de como, lo contrario te dejan encuerado los es- demonios. sí, Oye, exactamente, hermana, da risa, pero ¿cuántas familias no han perdido todas sus fortunas en el juego y en otras circunstancias, no? sí. Eso es todo, mi No, comentario. perdón, pero es que está fabuloso su comentario. Sí, Dan ganas de echar mucho al respecto, ¿no? De él. sí, Hermana Marce, por favor, su comentario. Sí, aquí en el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo, pues, dice que Jesucristo les dice, hombres de poca fe, y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle a Dios.
Entonces, cuando nosotros nos separamos o no estamos en comunión con Dios diariamente, es muy posible que la fe en circunstancias difíciles nos llegue a fallar. Ajá, como humanos nos falla. ¿Pero por qué? Pues porque nos nos separamos de Dios y entonces empezamos a confiar en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Y es ahí donde Jesucristo les dijo, hombres de poca fe. Y es en realidad lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, vuelvo a repetir, cuando nos separamos de esa comunión con nuestro Señor, que es diaria. Ese sería mi comentario, maestro. Y Amén. le puedo hacer una pregunta. Sí, por favor. Ya ve que comentó que ahora la Biblia va a ser obligatoria en todas las escuelas. Yo quisiera Ah, preguntar, estaba miren, hablando de Estados Unidos. exactamente es lo que le iba a Ujú. preguntar también. México no, es en Estados Unidos, No, ¿verdad? mire, lo que pasa es que no quiero entrar en geopolítica ahorita porque no es el perfil de este estudio que estamos dando. El otro sí, si estuviéramos en el profético, pues sí me desato. Pero le voy a comentar. Sí, Por eso me impactó demasiado la parte de la insensatez. Es impactante que haya Dios puesto los ojos del mundo en Estados Unidos. sí, sí, sí. Impresiona. Estados Unidos es una nación que, bueno, misioneros ingleses llegaron a Estados Unidos. Ujú. A diferencia de México, donde vinieron españoles. Y en otras partes de Latinoamérica, pues fueron los franceses, etcétera, ¿no? El asunto Sí, aquí es llama la atención que haya sido en Estados Unidos, creo yo, pero no podemos adjudicarle esa obra al hombre, es lo que trato de explicar. Pero contestando a su pregunta, estoy hablando, fue en Estados Unidos. ok. Sí, gracias, maestra. Ojalá y fuera en todo el mundo, pero bueno, está Mira, bien. aquí hay que seguir orando. Yo les voy a compartir una visión muy particular mía. Yo en mis tiempos de apartado, que no estaba yo en Cristo, que conociendo a Dios estaba alejado de Cristo. Fíjense lo que les voy a decir. Que en aquel tiempo conocía a Dios, lo conocía, pero estaba apartado de Jesús. Había cierto grado de incredulidad en mí respecto a Cristo. Así como los judíos tienen en esta época. Lo mismo. Yo andaba en esa situación. Entonces un día empiezo a profundizar en el águila de nuestra bandera y llega a mi mente este pensamiento. En México se debate el bien sobre el mal. Y hasta en ese tiempo pensé, dije, no, aquí en México se va a revelar el bien, Dios se va a revelar y va a mostrarse. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Esta lucha entre el águila y la serpiente no es un comentario teológico. Nos está diciendo que estamos en una ciudad donde hay confusión, donde hay una lucha. Entonces vemos la lucha entre la fe y el misticismo. Eso es México. En cambio, en Estados Unidos se muestra solamente un águila. Ujú. Y no quiero extenderme más allá porque esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. El asunto aquí es que, bueno, pues Dios le plació tener a Israel como su pueblo. Así también le plació que en Estados Unidos hubiera esa manifestación. Más bien debemos de gozarnos de ver todas estas cosas y no pedir que se extienda, porque lo que debe de extenderse en México Sí, claro, sí. son hombres y mujeres que pongan la mirada de estos hombres mexicanos que somos todos, que teniendo fe, nuestra fe está contaminada. Y les voy a dar el secreto, la receta y el secreto para que eso suceda. Llévenlos
a platicar solo lo que escrito está en la Biblia. Cada vez que encuentran una persona que tiene fe, pero que está pasando porque adora a su santo, porque adora esto, no los ataquen, déjenlos tranquilos. Mejor hablen con ellos de lo que escrito está. Nutrámoslos con la palabra. Demostrémosle que su fe flaquea pero a su vez su fe flaca se fortalece cuando empiezan a conocer lo que escrito está y confiar en eso. Yo les aseguro que si ustedes llegan con una persona que tiene su manera de llevar su relación con Dios sin tomar en cuenta la palabra de Dios, primero, tomen en cuenta que esa persona tiene fe en Dios y tiene fe en Cristo. Partiendo de ahí, hablen, siéntense con él a compartir lo que escrito está y verán fruto a su tiempo. Se los aseguro. Porque al ir hablando la palabra con ellos, que así me hicieron a mí, mi esposa, a mi esposa yo la conocí a los 13 años. Luego entonces, cuando me vuelvo a encontrar con ella vía chat, mi esposa empieza a hablarme con puros versículos. La única mujer en toda mi vida Ujú, que me hablaba con versículos. Yo tenía 40 años y nunca me había casado con nadie. La vuelvo a encontrar ujú. y era la novia de mi juventud, ¿eh? Yo anduve con ella cuando yo tenía 15, 16 años, por ahí. El asunto es que nos separan, nos volvemos a encontrar y me empieza a hablar con puros versículos. ¿Qué creen que pasó conmigo? Pues aquí estamos, ¿no? Y como Compartiendo el Evangelio. Entonces fue a través de que me hablaba con versículos y con puros versículos que Dios fue alimentando mi fe. Y al alimentar mi fe, fortaleció el espíritu y- que había en mí y la fe que tenía yo. Y luego me presentó a Cristo, ella me llevó a los pies de Cristo para ver lo que vemos hoy. Esto es lo que vemos hoy, etcétera. La cuestión aquí es que fue con palabra, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia con lo que me platicaron. así, a verdad. Ay, Claro. así es. Pues, ¿qué les parece si cerramos con una oración? No sé si tengan algo más que decir, No, sí. ¿no? Bueno, pues mira, para ti que nos estás viendo en este momento, que has llegado hasta aquí, te felicitamos. Dios tiene grandes planes para tu vida. Hoy te invitamos a que no termines este estudio como lo empezaste. Hoy te invitamos a que con fe te acerques y confíes en lo que escrito está, porque escrito está. Esta es la fe que profesamos, que todo aquel que confiese a Jesús como su Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Asimismo, Pablo, el apóstol Pablo, explicaba a los de la iglesia de Éfeso, les explicaba diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, dándonos a entender que es por la confesión, por dejar ese libre albedrío que Dios, a través de la caída del hombre, recibimos, porque ese libre albedrío fue contaminado por el pecado de un hombre. Pero por la vida de un hombre somos salvos, que es Jesucristo. Y hoy queremos invitarte a ti a que en este día recibas tu herencia, que en este día abraces la salvación y llegues al perdón de pecados, porque te tenemos una noticia. Si tú te portas bien hoy, el día de mañana vas a llegar a tu muerte engañado. Y Dios te va a decir, sí, te portaste muy bien a partir de este día,
pero no pagaste tus pecados pasados. Y al no pagar tus pecados pasados, vas caminando derecho a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte. Cuando se escribieron esas palabras en el Antiguo Testamento, se estaban refiriendo a que vamos cargando y caminando para pagar por nuestros pecados. Hoy te invitamos a que sueltes todo lo que has hecho y que hagas esta oración con nosotros, porque Cristo puede perdonar pecados. Inclina tu cabeza y ora con nosotros en voz alta diciendo, Señor Jesús, hoy doy gracias a Dios, a tu Padre, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, que me ha traído a este estudio y que has llegado tú a mi vida. Y quiero decirte, Dios, que pido en este momento que sea Jesucristo, mi Señor, que sea mi Salvador. Porque tú le levantaste y le resucitaste de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos por esa gracia, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Amados hermanos, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, que sea hecho para tu vida. Y bueno, pues hemos llegado al final del estudio. Agradecemos hoy su atención. Les esperamos la próxima semana, no sin antes despedirnos de todos ustedes. Gracias, hasta mañana, hasta el domingo, perdón, y Gracias, estaremos buenas viéndonos. Buenas noches. Buenas noches.